iniciamos. Podemos empezar, doctora. ¿La lista está por orden de expositores o así al azar la han puesto? Está al azar, doctora. A ver, O sea, dígame mejor. la que ve en la pantalla no es la lista, doctora, en la que vamos a exponer, no es el orden. Pero Doctora, antes de Pero cada... en cada exposición han puesto su nombre. Sí, en cada sección están nuestros nombres, doctora. Ah, bueno, no hay problema entonces. Bueno, chicos, entonces tengan muy buenas tardes. Vamos a iniciar este seminario de enfermedades del tejido conectivo, que lo hemos considerado porque también los niños pueden ser afectados por cualquiera de estas enfermedades. En realidad hemos escogido las más frecuentes que se presentan en la edad pediátrica, ¿no? Y también podrían alcanzar algunos adolescentes. Entonces, invitamos a los expositores para que inicien sus exposiciones. Ya, sí, doctora. Doctora, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es las enfermedades del tejido conectivo en lo que respecta a nuestro curso, ¿no? Pediatría. Siguiente diapositiva, por favor. La introducción la voy a hacer yo. Siguiente. Bueno, enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Las conectivopatías van a constituir un grupo de enfermedades, ¿no? Esto ocasionadas por alteración inmune, ¿no? Acá vamos a ver, va a jugar un rol importante lo que van a ser los anticuerpos, las células T autorreactivas, ¿no? Frente a otras estructuras corporales, ¿no? Se van a caracterizar por una afectación, va a haber una afectación aquí multisistémica, sin una causa aparente, digamos, ¿no? Y los síntomas y los signos van a ser variables, ¿no? Y pueden aparecer estos signos, estos síntomas simultáneamente, o también pueden aparecer de forma insidiosa durante el transcurso de esto, ¿no? De semanas o meses, ¿no? Ahora, los síntomas iniciales van a ser inespecíficos en muchos de estos casos que les vamos a explicar. Van a ser, ¿no? Van a aparecer fiebre, astenia, anorexia, ¿no? Vamos a ver también lo que es la pérdida de peso, ¿no? Y debemos establecer lo que va a ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Con infecciones víricas, bacterianas, tenemos que tener presente eso. Dentro de las neoplasias, especialmente los procesos linfoproliferativos, ¿no? Y otras enfermedades inflamatorias como la vasculitis, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y la aparición de ciertas manifestaciones clínicas, vamos a tener el exantema malar, las úlceras orales, las pápulas de Gotro, ¿no? El fenómeno de Raynaud o esclerodactilia, ¿no? Esto asociadas a síntomas constitucionales y una afectación multisistémica nos debe de hacer pensar esto, ¿no? En que va a existir una conectivopatía, ¿no? Esta enfermedad. Y bueno, la presencia también tenemos que tener en cuenta la presencia de anticuerpos antinucleares, los ANA, y otros anticuerpos nos van a reforzar lo que va a ser la sospecha del diagnóstico, ¿no? Que vamos a realizar nosotros. Y bueno, entre las conectivopatías, vamos a encontrar el lupus eritematoso sistémico. Este va a ser el más frecuente, ¿no? Tenemos la dermatomiositis juvenil también, las esclerodermias localizadas y la sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo y la enfermedad de Sjögren. Bueno, el pediatra, ¿no? De atención primaria debemos de saber reconocer estas enfermedades y derivar a los pacientes a unidades especializadas. Esto hacerlo de forma precoz, ¿para qué? Para iniciar un tratamiento que permita el control de la enfermedad, ¿no? Y así también mejorar el pronóstico. Además, el pediatra va a jugar un papel importante, ¿no? En la detección precoz, ¿no? de las recaídas, ¿no? Y también debemos de monitorizar si se van a presentar efectos adversos, ¿no? Cuando nosotros vamos a dar el tratamiento, ¿no? Y también debemos tener en cuenta las actividades preventivas en estos pacientes, que lo vamos a explicar más adelante,
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la prevalencia, las conectivopatías van a ser enfermedades raras, con un predominio va a ser en el sexo femenino, y tendiendo a aparecer esto en adolescentes o preadolescentes, ¿no? Como ven en la pantalla, el lupus eritematoso sistémico va a ser la más conocida, ¿no? Su incidencia es de 0,3 a 0,9 casos en 100.000 niños por año, ¿no? Y una prevalencia de 3,3 a 8,8 en 100.000 niños, afectando especialmente a asiáticos, afroamericanos y latinos, ¿no? Otras conectivopatías van a ser la dermatomiositis juvenil de 2 a 4 casos en millón de niños. No tenemos la esclerodermia localizada, un caso por cada 100.000 niños, ¿no? La esclerodermia sistémica, un caso por cada millón de niños, y la enfermedad mixta del tejido conectivo y el síndrome de Sjögren. Siguiente. Y bueno, acá brevemente voy a puntualizar para que tengamos un mejor panorama de lo que mis compañeros van a explicar, ¿no? Los trastornos sistémicos del tejido conectivo se van a caracterizar por la presencia de, ¿no? Como les dije, los autoanticuerpos, y la afectación va a ser multiorgánica, ¿no? Tenemos el LES, el lupus eritematoso sistémico juvenil, puede afectar casi cualquier órgano y puede asociarse al síndrome antifosfolipídico, ¿no? Con el consiguiente aumento de riesgo va a haber una trombosis arterial y venosa. También se van a afectar los riñones, ¿no? Con más frecuencia que otras enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Las trombosis van a ser el sello distintivo del síndrome antifosfolipídico. Las venas profundas de las extremidades inferiores van a ser las más comunes, ¿no? Van a ser los sitios de trombosis venosa, y la vasculatura cerebral es el sitio más común de la trombosis arterial. Ahora, dentro de lo que va a ser la dermatomiositis juvenil, son el edema muscular y la calcinosis, ¿no? Tenemos dentro de esta la fascitis eosinofílica, también puede causar edema muscular. Ahora, para hablar brevemente de la esclerodermia localizada, ¿no? La piel y el tejido subcutáneo, y los músculos, los huesos también son las principales áreas que van a estar afectadas. Sin embargo, la esclerosis sistémica puede producir una afectación de los órganos internos. En caso particular no va a ser el tracto gastrointestinal y los pulmones, ¿no? La enfermedad mixta del tejido conectivo se caracteriza por artritis prominente e hipertensión pulmonar, ¿no? Va a haber un compromiso gastrointestinal y ausencia de enfermedad grave del sistema nervioso central y renal. Bueno, en este caso los pulmones se van a ver afectados con mayor frecuencia, ¿no? Principalmente aquí vamos a ver lo que es la enfermedad pulmonar intersticial. Siguiente. ¿Se me escucha ahora? Sí, Mari, sí se escucha. Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar con el lupus eritematoso sistémico juvenil. Siguiente, por favor. Bien, empezamos definiendo que esta va a ser una enfermedad autoinmune crónica de causa desconocida. Se va a caracterizar por una desregulación inmunitaria con alteraciones en la inmunidad, tanto innata como adaptativa, ¿no? Se va a sospechar que van a contribuir factores genéticos, hormonales, inmunológicos y ambientales. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de este lupus juvenil va a ser de 0,36 a 2,5 casos por 100.000 personas por año. A las personas asiáticas, africanas e hispanas se van a ver más afectadas comparando con las personas blancas, ¿no? Y la edad promedio de aparición va a ser de los 12 años y va a ser raro que ocurra en niños, niñas menores iguales a 5 años. Y la distribución de mujer a varón va a ser de 4,6 a 1, es decir, las mujeres son más afectadas. Siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos los criterios para diagnosticar el lupus sistémico, ¿no? Que son los criterios de EULAR, ACR. Todos estos fueron reconocidos como adecuados para este diagnóstico, ¿no? Y el manejo de este lupus eritematoso sistémico juvenil, en ausencia, ya que no habían unos criterios específicos de clasificación pediátrica.
Ahora tenemos que saber que los anticuerpos antinucleares, la artritis, el lupus cutáneo agudo, el complemento sérico bajo y el ADN antibicatenario van a ser los criterios más sensibles para este diagnóstico. Y en los niños, los hallazgos de laboratorio más común van a ser la presencia de autoanticuerpos antinucleares, la elevación de los reactantes de fase aguda y la hipocomplementemia. También hay, a veces los niveles de proteínas C reactivas pueden estar normales, ¿no? Y la hematuria y la proteinuria van a ser hallazgos frecuentes en el análisis de orina, ya que hay una alta prevalencia de nefritis. Bueno, ustedes pueden ver al costado los criterios que, bueno, por horas del tiempo no lo voy a pasar a explicar. Siguiente, por favor. Las manifestaciones de este lupus en los niños van a ser diversas y de cualquier órgano, ¿no? Y que puede estar afectado. Ahí al costado también tienen un cuadrito donde ven cada sistema y cada sintomatología que puede dar, ¿no? Los síntomas iniciales más comunes van a ser la aparición gradual de fiebre, pérdida de peso y malestar. También se van a observar signos generalizados de activación inmunitaria, como van a ser la linfadenopatía y la hepatoesplenomegalia. Los niños pueden tener también artritis y enfermedad renal. También la erupción malar clásica puede estar ausente en el momento del diagnóstico. Y otros hallazgos también van a incluir el fenómeno de Raynaud y las manifestaciones neuropsiquiátricas, pulmonares y hematológicas, ¿no? La mayoría de estos pacientes pediátricos van a tener una enfermedad más grave que los adultos, con una mayor afectación renal, neurológica y hematológica. Siguiente, por favor. La nefritis lúpica va a afectar a un 80% de los niños con este lupus eritematoso sistémico juvenil. Su diagnóstico temprano va a ser fundamental para disminuir el riesgo de enfermedad renal en una etapa terminal. Los hallazgos de imagen van a ser inespecíficos y van a ser similares a cualquier otra enfermedad renal por alguna otra causa, ¿no? En ecografía, como vemos en la imagen inferior, generalmente se van a ver estos riñones hiperechogénicos con una pérdida de la diferenciación córtico-medular, ¿no? Y el tamaño va a depender de la duración de la afectación renal. Un favor, no veo en mi computadora que pasa las imágenes. Se ha quedado en manifestaciones. No sé cómo sí, doctora. ya, ahora sí. Ya, ok. Bien, entonces, continuando, sería con la artritis por el lupus eritematoso sistémico. Va a involucrar las articulaciones pequeñas, articulaciones grandes y casi no siempre van a ser erosivas ni deformantes, ¿no? Las radiografías pueden mostrar hinchazón de estos tejidos, puede haber derrame articular y osteopenia periarticular, ¿no? Además de que se menciona que puede existir la artropatía de Charcot, que se va a caracterizar por una hiperextensión digital en las articulaciones interfalángicas proximales, lo que se conoce como la deformidad en cuello de cisne, y una flexión interfalángica proximal asociada a una hiperextensión interfalángica distal, que es el signo de Boutonniere. Esta artropatía de Charcot es causada por una laxitud de estos ligamentos y una inflamación de la cápsula articular con una posterior retracción fibrótica, ¿no? Si se requieren imágenes también se puede ver la ecografía, ¿no? Con un aumento de este líquido dentro de esta vaina sinovial, del tendón, y un engrosamiento de esta membrana sinovial. Todo esto lo vamos a ver por imágenes. Siguiente, por favor. Otras manifestaciones van a ser los hallazgos musculoesqueléticos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que se puede desarrollar la osteonecrosis en los huesos que van a soportar peso, es decir, cabeza femoral y mesetas tibiales, especialmente en aquellos que han tenido antecedente de una corticoterapia de larga duración. Otros hallazgos también van a incluir lo que es la miopatía por esteroides, la artritis séptica y la osteomielitis. También se van a asociar este lupus con manifestaciones neuropsiquiátricas, siendo la cefalea la preocupación más común. Para esto se van a pedir la resonancia magnética, que es la técnica de elección para cualquier estudio de la cabeza, ¿no? Generalmente estos suelen ser normales hasta en un 60% de los casos, pero si encontráramos anormalidades, lo que vamos a ver son hiperintensidades cuando es una resonancia en la sustancia blanca, ¿no?
como por ejemplo vemos en la imagen, lo que vemos van a ser una hiperintensidad en la sustancia blanca periventricular, ¿no? Como estamos viendo en la imagen. Ahora, también en todo paciente joven que ha sufrido un accidente cerebrovascular, se tiene que considerar el diagnóstico de lupus. Además, en los niños, la hemorragia intracraneal en ausencia de un traumatismo o de una coagulación también debería sugerirnos la posibilidad de un lupus. Y también se ha descrito el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que probablemente surge como resultado de un daño endotelial, hipertensión y medicamentos citotóxicos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad cardíaca, en estos niños con lupus, tiene una prevalencia de aproximadamente 32 a 42% y esta a menudo es silenciosa. El derrame pericárdico es el hallazgo más común. En la ecocardiografía vamos a ver que la modalidad de imagen es la de elección, ¿no?, para el diagnóstico. Y también a veces podemos utilizar una angiocardiografía, ¿no? En cuanto a la afectación pulmonar, también suele ocurrir. La manifestación radiológica más frecuente va a ser el derrame pleural. A veces, si vemos consolidación, puede sugerir una neumonía, una hemorragia pulmonar, una neumonitis lúpica. Todo esto, ¿no?, se puede ver como regiones de consolidación. También puede ocurrir la hemorragia pulmonar, que a menudo aparece como áreas de opacidad en vidrio deslustrado, que cuando se superponen al engrosamiento del tabique interlobular van a formar un patrón que se conoce como un patrón enloquecido. También hay un síndrome del pulmón encogido, que es una complicación de este lupus eritematoso sistémico, ¿no? También se ha informado a veces lo que es la embolia pulmonar en estos niños con lupus eritematoso sistémico. Bueno, lo que vemos en la imagen al costado, bueno, era la imagen de un niño de 14 años, si no me equivoco, que tenía una tumefacción, si no me equivoco, en una de sus extremidades, pero la radiografía, esta es la radiografía del niño, donde mostraba opacidades en este espacio aéreo retrocardíaco, ¿no? Un derrame pleural izquierdo, donde vemos la puntita de la flecha y una silueta cardíaca pues agrandada, ¿no?, por un derrame pericárdico también. Siguiente, por favor. El síndrome antifosfolipídico es también este trastorno autoinmune sistémico está caracterizado principalmente por eventos tromboembólicos arteriales, venosos o de vasos pequeños, ¿no? Y también hay, bueno, esto también lo relacionamos con el embarazo, ¿no?, cuando hay anticuerpos antifosfolipídicos. Esta puede manifestarse como una enfermedad primaria o una enfermedad autoinmune sistémica subyacente. Como mencioné, las trombosis son el sello distintivo de este síndrome antifosfolipídico. Las venas profundas en las extremidades inferiores van a ser los sitios más comúnmente afectados y cuando es una trombosis venosa, ¿no? Y si es una trombosis arterial, va a ser la vasculatura cerebral. Lo que vemos, por ejemplo, en la imagen era una imagen de un síndrome antifosfolipídico, donde lo que vemos es una tomografía coronal, donde vemos que hay una trombosis no oclusiva en la vena cava inferior. Como se puede ver en la flechita, todavía pasa el contraste, pero justo en esa zona como que no pasa mucho, ¿no? Y lo último serían las manifestaciones gastrointestinales, que van a ocurrir en aproximadamente un 20% de estos niños y puede afectar cualquier segmento de este tracto gastrointestinal, ¿no? La complicación gastrointestinal más frecuente y más grave va a ser la isquemia intestinal causada por una vasculitis mesentérica, ¿no? También la tomografía a veces puede mostrar un engrosamiento de esta pared intestinal, edema mesentérico, congestión vascular, pseudoobstrucción, etcétera, ¿no? A veces también puede sugerir lo que es la colecistitis aguda, cuando se debe a una afección primaria por este lupus. No suele estar relacionada con los cálculos, sino porque va a haber una fibrosis periarterial y una vasculitis aguda. También se menciona la pancreatitis debido a esta vasculitis, a isquemia de vasos pequeños, de los vasos pancreáticos, también depósito de inmunocomplejos, ¿no? O toda esta combinación. Siguiente, por favor.
Y al final, el tratamiento va a depender de las manifestaciones clínicas y de la presencia o ausencia de esta afectación de estos órganos vitales, ¿no? Aunque los corticoides constituyen una causa importante de morbilidad en estos pacientes con lupus, estos todavía son un tratamiento fundamental debido a que tienen un buen impacto y rápido sobre estas exacerbaciones de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en cuanto a los corticoides, se utiliza la metilprednisolona intravenosa en forma de bolo, que se ha utilizado para tratar con éxito la afectación de los órganos vitales y de ciertas manifestaciones que van a conllevar a una elevada mortalidad, ¿no? Los antipalúdicos, como es la hidroxicloroquina, son efectivos para tratar estas manifestaciones más leves y también van a mejorar lo que es la densidad ósea y la dislipoproteinemia. Y la ciclofosfamida permanece como de primera línea de tratamiento para la afectación, cuando hay afectación de órganos vitales, ¿no? Y se ha demostrado que reduce la morbilidad y va a mejorar la mortalidad de estos pacientes. Se van a dar bolos intravenosos mensuales de esta ciclofosfamida durante 6 o 7 meses y con glucocorticoides concomitantes, ¿no? A una dosis elevada y seguido de una fase de mantenimiento de 2 años. Ciclofosfamida cada 2 a 3 meses. También es importante que el paciente reciba lo que es la trimetroprima sulfametoxazol profiláctico con el fin de prevenir la infección oportunista por Pneumocystis jirovecii, ¿no? Y bueno, al final este tratamiento no solo va a ser farmacológico, ¿no? También va a ser importante la educación del paciente, protección contra los rayos ultravioletas y todo esto. Bueno, gracias. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, mi nombre es Milagros Granda y bueno, trataremos el tema de dermatomiositis juvenil. Siguiente, por favor. Ya, la dermatomiositis juvenil, bueno, es esta miopatía, es una miopatía autoinmune, inflamatoria, que es la más común de la infancia y representa el 85% de los casos, ¿no? Entonces, por lo general va a tener afección del músculo esquelético, de la piel, pero también se puede afectar el sistema respiratorio, cardíaco y gastrointestinal, ¿no? Bueno, en cuanto a su epidemiología, tiene una incidencia anual de 2.4 casos por millón de niños. La incidencia máxima se sitúa entre los 5 a los 10 años de edad. Es más frecuente que se dé en las mujeres, como es la relación de 2 a 1, y su prevalencia es de 4 por 100.000 niños, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora lo que es la etiopatogénesis, en la que en realidad su causa no está clara, no se desconoce en realidad, pero se saben ciertos puntos, ¿no? Primero, que va a haber una susceptibilidad genética, que la aparición de la dermatomiositis juvenil se ha visto con mayor frecuencia en gemelos que son monocigotos y también aquellos que tienen parientes de primer grado en su familia que sugiere de esta predisposición genética a estos trastornos, ¿no? También se ha identificado los polimorfismos del antígeno leucocitario humano tipo 8.1, ¿no? Como factor de riesgo genético. Y también hay factores de riesgo ambientales. Dentro de lo que es la patogénesis, se describe más que todo lo que causa esta angiopatía autoinmune, ¿no? Que va a resultar de esta inflamación crónica, ¿no? Que en estos individuos que son genéticamente susceptibles y junto con los factores ambientales. Entonces, lo principal es esta vasculopatía, va a haber una respuesta, ¿no? A los interferones tipo 1 y una regulación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y estos indican que son los eventos centrales. Entonces, ¿cómo se describe esta atrofia muscular, que es lo principal, ¿no? Va a haber este daño, ¿no? Mediado por el complemento, y va a activar toda la vía clásica,
también desencadenando la activación del interferón tipo 1. Entonces, en esta dermatomiositis juvenil, que es esta angiopatía autoinmune, va a resultar, ¿no?, de toda esta inflamación y junto con los mecanismos inmunológicos va a tener, va a haber un daño, ¿no?, mediado, y esto va a generar lo que es todo esto parece el resultado de una isquemia que se asocia con una pérdida marcada de los capilares endoteliales adyacentes debido a este daño, ¿no?, de los vasos, ¿no?, que está mediado por el complemento. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la dermatomiositis juvenil clásica se va a manifestar como una progresión insidiosa, ¿no?, que viene primero malestar general, fatiga, la debilidad muscular, que es predominantemente proximal, no en todos los casos, pero en algunos se presenta fiebre, y el exantema, que vamos a ver cuál es su característica clínica patognomónica. Todo esto tiene que tener un diagnóstico de 3 a 6 meses. Entonces, primero, la debilidad muscular va a hacer que los niños tengan limitaciones funcionales, ¿no? Y en estos niños que son muy pequeños van a tener estas caídas frecuentes, que puede ser un síntoma importante. También van a tener lo que es el signo de Voger, que es, ¿no?, empujar, ¿no?, con las manos en las piernas, desde las rodillas hasta las caderas, para alcanzar la posición erguida, ¿no? Esos niños que tienen dificultad para levantarse. Entonces, este signo va a estar frecuente. En algunos casos se ha descrito también la debilidad del paladar y del músculo cricofaringeo, que puede provocar, ¿no?, y los problemas más que todo para un tragal o una aspiración traqueal, ¿no? Incluso puede haber reflujo de los alimentos, ¿no?, hacia la nasofaringe. Entonces, en cuanto a las manifestaciones cutáneas, que incluyen, ¿no?, estas erupciones características que se van a ver en esta dermatomiositis juvenil, primero es la erupción heliótropo, que es una dermatitis heliótrope, que viene a ser esta erupción púrpura rojiza, ¿no?, en los párpados superiores, y a menudo viene acompañado por la hinchazón de los párpados. Las pápulas de Gottron, que son una erupción eritematosa, ¿no?, papulares, que van a estar sobre la superficie dorsal de los nudillos. También se puede encontrar en los nudillos, en las manos, también en los codos y en las rodillas. Siguiente, por favor. También vamos a encontrar lo que es los cambios del lecho capilar ungueal, que son estos cambios, se dan por una dilatación capilar, no va a haber una tortuosidad y pérdida de las asas capilares, ¿no? Este viene a ser un signo frecuente y se encuentra en la mayoría de los casos en las primeras etapas de la dermatomiositis juvenil, ¿no? También, siguiente, por favor. Vamos a ver ulceraciones de la piel. Si se encuentran las ulceraciones, ¿no?, que va a indicar una manifestación grave que es potencialmente mortal, ¿no? Y estas úlceras también reflejan una vasculopatía significativa en la piel, ¿no?, que nos indica que hay hipoxia y necrosis tisular, ¿no? Y puede indicar esta vasculopatía también en otros órganos, especialmente en los pulmones y en el intestino. Entonces, el paciente también puede presentar lo que son las calcinosis y otros síntomas como cefalea, fiebre, artritis, lipodistrofia, afectación pulmonar, que puede producirse una enfermedad pulmonar intersticial, una vasculopatía gastrointestinal, que más que todo es poco frecuente que presenten esto, pero es potencialmente mortal y puede asociarse con un dolor abdominal, neumatosis intestinal, una hemorragia gastrointestinal, incluso una perforación, ¿no? Y bueno, y también en la afectación, ¿no?, como ya mencioné, la afectación pulmonar.
Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, primero decir que el diagnóstico es principalmente clínico. Se va a sospechar si hay, primero si hay la debilidad muscular proximal que sea simétrica y asociado a los hallazgos cutáneos característicos, ¿no? Como que son patognomónicos, que incluye lo que es la erupción heliótropo, las pápulas de Gottron y las anomalías capilares del pliego unguial. Entonces, las pruebas, como la electromiografía, la resonancia magnética e incluso la biopsia muscular, pueden ser útiles ya para confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas que se necesitan, ¿no? Para el diagnóstico? Incluyen la medición de las enzimas musculares, como vemos, la creatinquinasa, el lactato deshidrogenasa, la aldolasa, la alaninoaminotransferasa, la aspartato aminotransferasa, ¿no? Que niveles elevados de estas enzimas solo son marcadores del daño muscular. Las imágenes de resonancia magnética, específicamente, ¿no? Bueno, nos indican el tipo STIR, que es supresión grasa, van a mostrar la inflamación muscular asociado a edema, y la electromiografía, ¿no? En estos pacientes se va a evidenciar un aumento de esta irritabilidad, ¿no? Más que todo de la membrana de las células musculares, y con la triada clásica de los hallazgos clínicos, ¿no? Como ya se ha descrito. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se tiene que tener en cuenta si es una enfermedad de leve a moderada o si es grave, ¿no? Si es leve a moderada, en los pacientes se va a utilizar una combinación de prednisona oral en dosis altas de 2 miligramos por kilogramo, y máximo se puede utilizar 80 miligramos por día, ¿no? En dosis divididas de 2 veces diariamente, asociado a un metotrexato de 15 miligramos por metro cuadrado, ¿no? La dosis de una vez a la semana, administrado como una inyección subcutánea. Y los niños que están recibiendo el metotrexato deben recibir, ¿no? 1 miligramo de ácido fólico por día para limitar la toxicidad que tiene el metotrexato. Y si los pacientes tienen enfermedad grave, ya es potencialmente mortal, es bien delicado. Y nos vamos a dar cuenta porque tienen úlceras, tienen un compromiso respiratorio, o no pueden tomar medicamentos orales, tienen complicaciones gastrointestinales, o respuesta deficiente o empeoramiento, ¿no? De la enfermedad con la terapia de prednisona oral. Entonces, a estos pacientes se les indica la combinación, ¿no? De ciclofosfamida más glucocorticoides en altas dosis, ¿no? Y se administra, bueno, la ciclofosfamida vía intravenosa cada 4 semanas, ¿no? Una dosis de 500 a 750 miligramos por metro cuadrado, un total de 7 dosis. Entonces, ya para evaluar la respuesta al tratamiento, se tiene que evaluar la fuerza muscular y si lentamente van sanando las erupciones cutáneas, ¿no? Esta evolución se da durante meses y siempre que se observe un progreso constante, ¿no? El tratamiento indicaría que ya no, que está bien, que ya no debe considerarse un fracaso. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a continuar nuestra exposición. Ahora vamos a ver, bueno, un grupo que van a ser los síndromes de esclerodermiformes, que van a estar divididos en dos. Siguiente, por favor. Bueno, estas afecciones van a estar vinculadas principalmente a la presencia de lesiones cutáneas escleróticas engrosadas. Y bueno, estas dos van a ser la esclerodermia juvenil localizada y la esclerodermia sistémica juvenil. Bueno, la primera va a ser conocida también como morfea y va a estar limitada a piel. Y se va a caracterizar estas morfeas por ser un depósito excesivo de colágeno que a la vez va a presentar engrosamiento e induración de la piel y los tejidos adyacentes.
Y esto va a provocar un cambio en la coloración y en la consistencia de la piel, que va a ser característica de esta enfermedad, como ya lo vamos a ver después. Bueno, dentro de la esclerosis sistémica juvenil, como su nombre lo dice, es una afectación orgánica multisistémica y, bueno, va a ser predominantemente pediátrica, más del 95%, y va a estar asociada a mortalidad multiorgánica grave. Siguiente. Dentro de la etiopatología, bueno, la etiología de esta esclerodermia va a ser desconocida y, bueno, se tiene de que el mecanismo por el que va a comenzar va a estar acompañado de diversos trastornos que van a ser vasculopatías, autoinmunidad, activación inmunitaria y también se presenta la fibrosis. Bueno, todo esto va a desencadenar, va a ser desencadenada, perdón, por traumatismos, infecciones o también reacciones de injertos contra huésped. Y, bueno, todo esto va a dañar a las células vasculares endoteliales y va a provocar un aumento de la expresión de las moléculas de adhesión y, por consiguiente, estas moléculas, al atrapar las plaquetas y las células inflamatorias que van a estar distribuidas por estos epitelios, vamos a ver de que se va a presentar el fenómeno de Raynaud, que también es característica en esta enfermedad, y también se presenta la hipertensión pulmonar. Bueno, estas también van a infiltrar otros tejidos y va a provocar un mayor daño. Y, bueno, dentro de esto va a conseguir que las paredes arteriales se engrosen y también va a haber una disminución de los capilares. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología se tiene, como ya mencionó mi compañero al comienzo, esta es una enfermedad poco frecuente y va a tener una prevalencia estimada de 1 de cada 100.000 niños. Y, bueno, dentro de las dos, la esclerosis localizada va a ser más habitual que la sistémica, de un cociente aproximado de 10 a 1. Y, bueno, como la más frecuente dentro de los subtipos de la esclerodermia va a ser la esclerodermia lineal. Y, bueno, también se tiene de que a partir de los 8 años la proporción de mujer-varón va a ser aproximadamente de 3 a 1, mientras que antes de los 8 años no va a haber una predilección en el sexo. Siguiente, por favor. De la clasificación, bueno, tenemos de que va a ser distinta. Obviamente también va a tener diversos tipos la localizada, como podemos ver aquí en placa de morfea generalizada, morfea vesicular, esclerodermia lineal, como ya hemos mencionado, es la más frecuente. También tenemos en extremidades, en tronco, lesión en golpe de sable, que es característico de esta afección, que también la vamos a ver después, el síndrome de Paris-Rombert, la morfea profunda, morfea subcutánea, y, bueno, entre estas también va a estar la sistémica, que va a tener dos tipos, que va a ser difusa o limitada. Y, bueno, para tener una clasificación correcta de la esclerosis sistémica juvenil, se tiene que cumplir el criterio principal, como vemos a la derecha, y dos criterios como mínimo de estos 20 que se están mostrando acá a continuación, que también vemos la esclerodactilia, que va a ser predominante en esta afección. Siguiente. Bueno, dentro de las características clínicas más destacadas dentro de la esclerosis localizada juvenil, vamos a tener que la esclerodermia lineal, bueno, aquí en esta imagen de la parte izquierda, en la imagen superior, podemos ver de que se trata de, bueno, una ruptura de la cicatriz que va a presentar hipopigmentación e hiperpigmentación de un paciente con esclerodermia lineal. Y, bueno, esta pierna va a perder la movilidad, ya que, bueno, estos depósitos de colágeno van a estar excesivos.
Bueno, en la parte derecha podemos ver la morfea que va a ser esta lesión característica de la esclerodermia localizada. Bueno, como se ve, está marcada por unos bordes que van a presentar eritema. También se tiene el zonas de hiperpigmentación y bueno, también podemos ver lesiones pequeñas que van a mostrar un hundimiento que va a ser causado por la atrofia de lipocitos. Bueno, y también en la parte inferior podemos ver la lesión característica en golpe de sable, que ya he mencionado, que va a presentarse en el cuero cabelludo. Y bueno, esta va a ser una herida cutánea crónica. Siguiente. Dentro de la esclerodermia sistemática, tenemos de que, bueno, esta va a ser caracterizada también por el fenómeno de Raynaud. Y bueno, esta va a provocar úlceras en las puntas, como vemos ahí en la imagen, de los dedos. Y va a haber pérdida de la pulpa tisular y estos dedos van a provocar esclerodactilia. Y también tenemos acá una escala de gravedad que, bueno, también es relevante porque va a tener en diversos números de clasificación de acuerdo al sistema que esté dañado. Siguiente. Para realizar el diagnóstico va a ser distinto dentro de cada uno. Bueno, en uno vamos a tener que analizar esta presentación de lesiones y cómo va a ser la distribución y la profundidad para evaluar si es que se trata de esta esclerosis localizada. Y también vamos a tener que confirmar este diagnóstico con una biopsia, que siempre es útil. Y dentro de la sistémica tenemos de que tiene que haber un endurecimiento de la parte proximal de la piel y tiene que haber la presencia de 2 de los 20 criterios que había mencionado, como se ve acá también a la izquierda. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento tenemos de que principalmente para la localizada se tiene metotrexate subcutáneo semanal de dosis de 1 miligramo por kilo de peso, dosis máxima de 25, y esta también se puede acompañar con dosis altas intravenosas de corticoides, máximo 1000 miligramos al día, y también puede ser el tratamiento por corticoides orales de dosis altas, de 2 miligramos por kilo por día, de una dosis de 60 miligramos máximo al día. Y dentro del tratamiento principal de la esclerosis sistémica va a ser antagonistas del calcio, que va a ser el nifedipino y el naltripino. Y también para el fenómeno de Raynaud se tiene losartán, prazosin, bosentan y el sildenafil. Siguiente. Bien, entonces soy Adriana Guaranca González y voy a continuar con la enfermedad mixta del tejido conectivo. En primer lugar, esta enfermedad en sí va a ser autoinmune y sistémica. También es considerada como un síndrome de solapamiento porque va a contar con la coexistencia de otras enfermedades autoinmunes y también va a estar expresando las características, las manifestaciones clínicas de estas. Acá vamos a encontrar lo que es la artritis idiopática juvenil, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, la dermatomiositis o poliomiositis juvenil. Respecto a la epidemiología, esta va a ser una enfermedad también bastante rara, con una frecuencia en general en la población que va a ir entre 0.01 a 0.6%, y todavía desde este porcentaje, solo el 23% se va a estar presentando en la infancia. En el caso de que sea en la infancia, aproximadamente se manifiestan los síntomas a partir de los 11 años y es predominante en el sexo femenino sobre el masculino. Respecto a la etiopatogénesis, no está clara hasta ahora. Lo que sí se tiene de por sí hecho es que está relacionada con que los pacientes estén genéticamente predispuestos y también con la exposición a determinados factores ambientales que van a estar desencadenando una activación crónica inmune que va a estar claramente asociada con un anticuerpo
que es el antirribonucleoproteína, el cual se va a encontrar aumentado y nos va a ser de mucha utilidad para el diagnóstico de esa enfermedad. Respecto a las manifestaciones clínicas, van a ser bastante variadas, como les mencionaba. Va a contar con las manifestaciones de bastantes enfermedades autoinmunes. Dentro de las más características, las principales, vamos a encontrar en primer lugar las inespecíficas como malestar general, fatiga, astenia. Luego algunas manifestaciones cutáneas, dentro de las más comunes va a ser el rash malar. También se puede presentar el fenómeno de Raynaud, y también esto muy relacionado con lo que son el edema en los dedos. También va a haber manifestaciones musculoesqueléticas que son importantes. Acá vamos a encontrar diferentes tipos de artralgias, artritis, también miositis y mialgias. También son importantes las manifestaciones gastrointestinales, que también se suelen presentar con determinada frecuencia. Aquí vamos a ver más que todo trastornos en la motilidad, como disfagia, regurgitación. También vamos a estar considerando a trastornos pulmonares, donde vamos a poder encontrar en algunos pacientes fibrosis. Pueden presentarse también manifestaciones renales, pero estas son menores, mucho más se presentan en adultos. Acá, por ejemplo, la glomerulonefritis. Y en hematológicas encontramos citopenias como leucopenias, trombocitopenias o anemias por hemólisis. Para realizar el diagnóstico, nosotros vamos a poder seguir determinados criterios. En el caso de pediatría en los niños, se suele utilizar más los criterios de Kusakawa. Como vemos, estos van a constar de 5 puntos importantes. Uno es que tiene que presentar un síntoma común. Dentro de estos vamos a considerar el fenómeno de Raynaud o los dedos en salchicha. Tiene que presentar al menos uno. Luego, sí o sí, tenemos que encontrar también lo que son los anticuerpos antirribonucleoproteínas. Y también tenemos que encontrar un síntoma de lupus eritematoso sistémico. Acá estamos viendo las posibilidades que tenemos. También tiene que estar presentando un síntoma de lo que es la esclerosis sistémica y también un síntoma de lo que es la poliomielitis. Y con eso nosotros vamos a poder realizar el diagnóstico, ¿no? Y también lo que es importante, como lo vemos también en estos criterios, es los anticuerpos antirribonucleoproteínas, que van a ser el marcador serológico de esta enfermedad. Como pruebas complementarias en laboratorio, vamos a encontrar la más frecuente, ya lo hemos dicho, ¿no? Los anticuerpos antirribonucleoproteínas. También vamos a encontrar los anticuerpos antinucleares. También hay gran posibilidad de encontrar lo que es el factor reumatoide, como les mencionaba en un comienzo, ¿no? Las citopenias, plaquetopenias, leucopenias, y esto más que todo por manifestación de las otras enfermedades autoinmunes. También lo podemos complementar con estudios de imágenes, como por ejemplo una radiografía serie esófago gastroduodenal en caso de que el paciente esté presentando, por ejemplo, síntomas gastrointestinales. También una ecocardiografía, ¿no? Para descartar algún compromiso cardíaco, las tomografías o resonancias magnéticas, más que todo si se piensa que hay un compromiso pulmonar. Y acá podemos ver un examen que se les hace cuando los pacientes tienen el fenómeno de Raynaud, y para hacer un examen más a fondo se le hace la capiloroscopía, que es el de la imagen. Y bueno, para el tratamiento, va a ser individualizado y va a ser según las manifestaciones clínicas del paciente. En general se ha visto que hay una buena respuesta a los corticoides en bajas dosis, como por ejemplo la prednisona. En caso de que el paciente esté manifestando síntomas como artritis, miositis, se le puede dar metotrexato. Si presenta artralgias, podemos darle AINES, o en caso de que presente lesiones cutáneas como exantemas, le puede dar la hidroxicloroquina. En caso de que esté con el fenómeno de Raynaud, se puede dar antagonistas de canales de calcio como nifedipino, o en caso de que presente una glomerulonefritis, una alveolitis, se le puede dar la ciclofosfamida. Respecto al pronóstico en esta enfermedad, en los niños no va a ser favorable en un 82%. La morbilidad y las complicaciones, vamos a ver que en un 33% van a redimir a los 16 años, y la mortalidad va a ser en un 5%, más que todo
si esta patología se llega a complicar, ¿no? Con una, por ejemplo, una infección pulmonar, una hipertensión arterial, que son las principales causas de mortalidad. Bueno, vamos a continuar con el tema de artritis idiopática juvenil. Siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a la definición. Esta va a ser una enfermedad crónica de la infancia que va a estar caracterizada por una inflamación articular persistente. Ya sabemos que en inflamación vamos a tener un aumento de la temperatura, aumento del volumen, va a haber dolor y por lo tanto una limitación del movimiento. Se le llama idiopática porque va a tener una etiología desconocida y juvenil porque los síntomas tienen que darse antes de los 16 años de edad y tienen que persistir por lo menos 6 semanas. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues es una de las enfermedades más comunes que van a condicionar discapacidad en el infante. Por ejemplo, tenemos una prevalencia de 16 a 150 por cada 100 niños y una incidencia de 2 a 20 por cada 100 niños. Está descrito en todas las razas y las áreas geográficas con una incidencia y predominio variables en el mundo. Siguiente, por favor. Esta no va a ser una entidad única, en sí va a ser un grupo heterogéneo de enfermedades que van a estar conformando a esta artritis idiopática juvenil. Entonces, la ILAR, que es la Liga Internacional contra el Reumatismo, lo va a clasificar en artritis idiopática juvenil que puede ser sistémica, poliarticular, que a su vez puede ser con un factor reumatoide negativo o positivo, puede ser oligoarticular, que a su vez puede ser persistente y extendida. También está lo que es la artritis psoriásica, la entesitis relacionada con artritis y otras artritis. Siguiente, por favor. A nivel mundial, el más frecuente va a ser el oligoarticular. En cuanto a la edad, pues la oligoarticular se puede presentar más entre el primer y tercer año de edad. El poliarticular tiene 2 picos, que es entre 1 y 4 años y entre 6 y 12 años. El psoriásico entre 7 a 10 años y la relacionada entesitis en mayores de 6 años. En cuanto al sexo, en las niñas más frecuente va a ser el oligoarticular con una relación de 4 a 1 en cuanto a los varones y el poliarticular con una relación de 3 a 1 y en los niños es más frecuente la relacionada entesitis. El inicio sistémico no va a tener un predominio de sexo o edad en particular. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, esta va a ser desconocida. Hay varios factores, pero que se han relacionado con el inicio de esta enfermedad, pero ninguno va a estar claro. Por ejemplo, tenemos factores genéticos, ambientales, hormonales, infecciosos, psicológicos o por traumatismos. Tiene una base genética compleja porque son varios los genes implicados. No solo son los asociados al complejo mayor de histocompatibilidad, sino también otros genes relacionados, por ejemplo, a la producción y regulación de las interleuquinas. En cuanto a la patogénesis, va a ser compleja, porque de hecho es una enfermedad autoinflamatoria, entonces va a comprometer tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Entonces involucra células mediadoras, múltiples anticuerpos, complejos inmunes y hasta activación del complemento. Siguiente, por favor. Entonces empezamos con lo que es la artritis idiopática juvenil oligoarticular. Este va a ser la más frecuente a nivel mundial, como ya la dijimos. Entonces, ¿a qué llamamos oligoarticular? Que va a tener una afección de 4 o menos articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad. Si en los primeros 6 meses permanecieron 4 o menos articulaciones, se le va a llamar persistente. Pero si en esos 6 meses se aumentó alguna otra articulación, se le va a decir extendida, pero igualmente sigue siendo oligoarticular. Podemos encontrar el factor reumatoide en un 80% que va a ser negativo. En cuanto a los anticuerpos antinucleares, en un 70% van a ser positivos. La inflamación va a ser más frecuente en rodillas, seguida por el tobillo, por ejemplo, en las articulaciones interfalángicas o metatarsofalángicas. Los pacientes que tienen anticuerpos antinucleares positivos pueden desarrollar uveitis hasta en un 20%. Y pues los factores de riesgo para desarrollar la extendida, no ese tipo, es que la artritis sea en tobillo, muñecas, que la artritis sea asimétrica, que los anticuerpos antinucleares sean positivos o que un marcador de inflamación como lo es la BSG esté muy elevada. Siguiente, por favor. En cuanto a la artritis idiopática juvenil poliarticular, pues esta va a afectar a 5 o más articulaciones y se tiene que excluir a aquellos que tengan una artritis sistémica. Esta a su vez dijimos que podía ser con un factor reumatoide negativo en el que el comienzo va a ser insidioso, la artritis puede ser simétrica,
Va a tener también una predilección por las pequeñas articulaciones, pero en sí puede afectar a cualquiera. También se puede presentar uveitis, pero en menor porcentaje, y los anticuerpos antinucleares van a ser positivos hasta en un 40%. El otro va a ser cuando hay un factor reumatoide positivo. Este tiene que ser positivo por lo menos en 2 ocasiones y con 3 meses de separación, y obviamente tiene que haber sido tomado en un laboratorio de confianza. Su forma de presentación también va a ser insidiosa, simétrica, va a abarcar pequeñas y grandes articulaciones. El paciente puede presentar fiebre baja o anemia y también un aumento de todos los marcadores de inflamación. Entonces, este va a ser más agresivo. También se podrían presentar lo que ya son los nódulos reumatoides, ¿no? Sobre todo en las superficies de extensión. Siguiente, por favor. Luego está lo que es la artritis idiopática juvenil sistémica. En esta artritis no tiene ninguna predilección en cuanto a número o las articulaciones afectadas. La característica más importante va a ser que se presente una fiebre que va a ser alta, que es mayor de 38,5 grados y que puede durar todo el día o que va en picos, o sea, podemos tener hasta 2 picos en un día. Pero también se puede normalizar, ¿no?, esta fiebre. Esta tiene que ser persistente, al menos durar 2 semanas, y tiene que tener también uno de los siguientes criterios. Por ejemplo, tenemos lo que es el exantema clásico, que va a ser evanescente, es decir, que viene y va cuando se quita, por ejemplo, la fiebre y no va a dejar cicatriz. Y como les menciono, siempre va a coincidir con la fiebre. Va a ser un exantema macular, urticariforme, que va a ser de color rosado salmón, como se ve en la imagen derecha. Otro criterio es también que se puede presentar una linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia y una serositis, ¿no?, que puede ser un derrame pericárdico, pleural o hasta una citis. Siguiente, por favor. Entonces aquí es, sí, doctora, entonces aquí estamos viendo lo que son estos tipos de exantema, ¿no?, de color salmón. Siguiente, por favor. Aparte de ello, obviamente también podría presentar artralgias, cefalea, mialgias y otros síntomas importantes que no solo se van a encontrar en las sistémicas, sino también en todas las artritis idiopáticas juveniles, como la astenia, dinamia y la pérdida de peso. En cuanto a la artritis psoriásica, no es más que tener una artritis y psoriasis, o si solo se tiene artritis, podemos tener uno de los siguientes criterios, como la dactilitis, que es la inflamación a nivel de los dedos, anormalidades en las uñas, como una onicolitis, como se ve en la foto, o una historia familiar de psoriasis confirmada por un dermatólogo o por el mismo doctor que ahora está atendiendo, de un familiar de primer grado. Siguiente, por favor. Luego está lo que es la entesitis relacionada a artritis. Pues la presencia, vamos a ver que la entesitis en sí va a ser una inflamación, ¿no?, en el sitio de inserción de tendones, ligamentos y hasta de la piel en el hueso. Pues esta va a ser definida entonces como artritis y entesitis, o una entesitis más uno de los siguientes criterios, ¿no?, una sacroilitis, un dolor espinal inflamatorio, o también llamado dolor lumbar, una historia familiar en primero o segundo grado, una uveitis anterior o el inicio de artritis en un niño después de la edad de 6 años. Siguiente, por favor. Una de las complicaciones más importantes va a ser lo que es el síndrome de activación de macrófagos, que generalmente va a ser mortal y se va a dar más en los varones. Se va a manifestar con una fiebre alta, de rápido desarrollo, que va a ser persistente y que sobre todo no va a responder a los medicamentos. También va a estar asociado a lo que es la coagulación intravascular diseminada, con un aumento de los fibrinógenos. También va a haber un aumento de las enzimas hepáticas, de la ferritina, y pues principalmente también se va a presentar lo que es una pancitopenia. Siguiente, por favor. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, se los dejo aquí en un cuadro. Por ejemplo, si el niño tiene solo con una monoartritis, es decir, solo una articulación afectada, o si son varias articulaciones afectadas. Siguiente, por favor. Y también, siguiente. Por último, que la atención va a ser multidisciplinaria. Por ejemplo, tiene que haber un apoyo psicológico, el reumatólogo pediatra. También lo que tiene que hacerse es una rehabilitación temprana. Y en cuanto al tratamiento, pues la elección de la terapia inicial va a depender de la gravedad de la presentación. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad de leve a moderada, entonces se sugiere el uso de AINES, pero a excepción de lo que es la aspirina. Y en cuanto a una enfermedad aguda de moderada a grave, ya se le puede añadir lo que son estos agentes biológicos ahí mencionados, o también el uso de glucocorticoides. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, entonces,
es que se extendieron mucho en el mixto. Les dije que lo pasen a la ligera y que más importancia le den a la artritis idiopática juvenil. Y también un poco de lupus, nos olvidamos del lupus neonatal, ¿no? Que se presenta en madres que tienen lupus y que hay pasaje de los anticuerpos. En la mayor parte de los casos, pues, es de buen pronóstico y se refiere que estos anticuerpos pueden desaparecer hasta los 12 meses de edad. Y la primera manifestación es cuando, por ejemplo, al recién nacido se le coloca para fototerapia, se hace evidente el eritema malar. Claro que hay veces que afecta al feto en forma grave y puede producir malformaciones o alteraciones cardíacas, como por ejemplo pueden ser los bloqueos, ¿no? Un bloqueo total y puede producirse la muerte del feto intraútero. Pero en términos generales es de buen pronóstico simplemente es por el pasaje de los anticuerpos de la madre. Y en cuanto a la artritis idiopática juvenil, la clasificación que han mostrado, para recalcar, ¿no? En cuanto al tratamiento, que se habla de drogas de primera línea para los AINES, sobre todo el ácido acetil salicílico, claro que con las complicaciones que ustedes ya conocen de los trastornos gastrointestinales, las alteraciones hepáticas que puede producir. Y se refiere que deben ser evaluados en 6 semanas. Luego están las drogas de segunda elección, de segunda línea, mejor dicho, no de segunda elección, de segunda línea, que a diferencia de los AINES, estos sí modifican el curso natural de la enfermedad. Mientras que los primeros, pues solo es prácticamente para aliviar el dolor y se puede hacer una rehabilitación o medicina física en los pacientes, aliviar el dolor sobre todo, ¿no? En cambio, los de segunda línea, como el metotrexate, que es de elección en estos de segunda línea, es el que prefieren los reumatólogos, y están los corticoides. Los corticoides que generalmente se utilizan cuando la afectación, por ejemplo, es monoarticular. Es decir, por ejemplo, en la rodilla, en base a infiltraciones de metilprednisolona, por ejemplo, que es la que más se utiliza, o en la cadera. Y en esos casos es de preferencia el corticoide. Y bueno, que en todas las enfermedades del tejido conectivo ahora se usan los agentes biológicos, es decir, aquellos medicamentos que ya actúan directamente sobre el proceso inflamatorio, actuando ya sea sobre el interferón alfa, o si no por las interleuquinas 1, 6, como por ejemplo los que ya están aceptados para uso pediátrico y que por ejemplo se encuentran en eSalud, como el rituximab o el etanercept, infliximab, o si no, como les decía, los que atacan inhibidores de las interleuquinas 1, 6, y el que más conocemos es el tocilizumab. Entonces, esas están ya referidas para la artritis idiopática. O también lo que se usa es el micofenolato, mofetil, que también están usando los reumatólogos. Para resaltar también que en la artritis idiopática, la poliarticular con factor reumatoideo positivo, para suerte es una frecuencia baja de 5 a 10%, pero es exactamente el cuadro clínico de la artritis que conocen, se presenta en los adultos, con la deformidad que no sé si habrán tenido alguna oportunidad de ver. Y bueno, estas enfermedades del tejido, sobre todo el lupus, mientras más corta sea la edad del paciente, el pronóstico es peor. Es más frecuente en niños mayores de 10 años, pero si se presenta en menores, como les digo, el riesgo de muerte está más presente. Y la afectación más, digamos, que los lleva a tal desenlace es el compromiso renal. La nefritis lúpica
Luego tienen otra clase. Sí, doctora, tenemos una clase con la ¿Con doctora quién? Segarra. Con la doctora Segarra. Ay, ya, bueno, ella nos puede esperar un ratito. Entonces, no hay que desechar estas enfermedades que también están presentes en los niños. Y como en toda enfermedad, mientras más precoz sea el diagnóstico, tengamos la sospecha. Como les decía a los chicos de las prácticas, estas enfermedades a veces solo llegamos a descubrirlas por fiebre persistente, la que llamamos fiebre de origen desconocido, donde tenemos que hacer el diagnóstico de las enfermedades que son poco frecuentes. Y en esa segunda línea están las enfermedades del tejido conectivo y las enfermedades oncológicas, los cánceres, ¿no? Que están también afectando a la población infantil. Sobre todo, den preferencia a repasar, ustedes ampliar sus conocimientos en el texto base, el lupus eritematoso sistémico, el lupus neonatal, también nos hemos olvidado de mencionar el lupus provocado por los fármacos, el síndrome de activación de macrófagos, que lo ha mencionado uno de sus compañeros, que también se puede presentar en el lupus, y preponderancia a la artritis idiopática juvenil, porque es la enfermedad del tejido conectivo más frecuente de la edad pediátrica y juvenil. Y bueno, conocimientos de que sus compañeros les han dado sobre la dermatomiositis y la esclerodermia. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Una sola pregunta, porque la doctora ya debe estar esperando y sobre todo... bueno, ustedes son los mismos alumnos, ¿no? Lo que sí me apena es de que la mayor parte de sus compañeros no ha asistido a este seminario, que sus compañeros se han esmerado en preparárselos, pero bueno, ya depende de cada uno. Bueno, agradecemos a los expositores y bueno, a través de un aplauso virtual para que les sirva de estímulo, lo han hecho muy bien y nos estamos viendo en el siguiente seminario que son enfermedades endocrinológicas. Ya, doctora. Sí, Gracias. doctora. Bueno, gracias. Hasta luego y los dejo para que asistan a su siguiente clase. Chao, Hasta cuídense luego, mucho. doctora. Cuídese. Buen día. Hasta luego.